Estimados estudiantes del segundo de bachillerato, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de quien les habla, su profesor Clever Pérez. Dada la situación tan difícil que está viviendo nuestro país en este momento por la emergencia sanitaria, hemos visto necesario los profesores buscar ciertas estrategias para poder llegar a ustedes de mejor manera en clases, bueno, pues a larga distancia, lo podemos decir. Razón por la cual, pues algunos profesores están enviando, hoy la mayoría estamos enviando trabajos a la plataforma Educay, mediante WhatsApp también, mediante correo electrónico. Pero pues la estrategia personalmente que yo la he visto pues en algunos temas importantes, he visto de hacer esto, videos para poder llegar hacia ustedes y ustedes puedan analizar allá en sus casas, justamente pues con sus textos, también observar y poder hacer retroalimentación de acuerdo al tema que estamos observando. Sin más, la clase que he preparado para ustedes el día de hoy habla de las técnicas y consejos para escribir textos. Esto les va a ayudar muchísimo a ustedes, estimados estudiantes, en la forma en que ustedes tienen que presentar trabajos, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos, en donde pues ustedes van a revisar algunos consejos que tenemos aquí para que ustedes puedan lograr un texto casi perfecto, un texto pues que evite en su gran mayoría cometer errores y que de una u otra manera les va a ayudar para que los profesores tengan en cuenta de su trabajo y por lo tanto pues unas calificaciones adecuadas. Vamos a iniciar entonces con lo que es las técnicas y consejos para escribir un texto. En primer momento vamos a hablar qué es escribir un texto. El escribir un texto, la escritura es un proceso libre, es un proceso innato dentro del ser humano, sobre todo las personas que en su mayoría ya saben leer. Todas las personas pueden escribir un texto, pero no todas las personas pueden articular un texto. No todas las personas pueden sacar textos completamente nítidos, sin faltas de ortografía, poniendo ideas principales, ideas secundarias y todo lo demás, para que la mayoría entienda a qué hace referencia su trabajo. Los textos o la redacción de textos prácticamente se dan cuatro momentos muy importantes. En primer lugar, la planificación. Dentro de la planificación, nosotros entendemos cómo seleccionar el tema. Queremos saber cuál es o sobre qué tema vamos a escribir. ¿Cuál es el objetivo de nuestra escritura? Y por lo tanto, pues vamos a ver un tema que sea bastante llamativo, que sea pues de interés social y más, ¿no? Luego de la planificación, nosotros vamos a la redacción. En la redacción del texto, ahí vamos a armar un pequeño borrador, que ya lo tenemos por acá y lo vamos a explicar también. Un borrador no es la facilidad de coger y ponernos a escribir de inmediato de cómo va a salir ya el texto. Siempre tenemos que tener un borrador para poder corregir por allá faltas ortográficas y hacer añadir cierto tipo de ideas y todo lo demás. Luego de la redacción, vamos a la revisión. Revisamos en qué estuvimos mal, cuáles son las faltas ortográficas, de pronto si estuvo muy bien articulado la estructura del texto y otras situaciones. Y por lo último, vamos a la publicación, ya cuando estamos seguros de que hemos revisado todo, falta de ortografía y todo lo demás, entonces podemos llegar ya a la publicación. Dentro de la planificación, nosotros vamos a tomar en cuenta algunas situaciones, como por ejemplo, ¿qué se va a escribir? Ya habíamos dicho, ¿qué es lo que vamos a escribir? Si vamos a escoger un tema de importancia social, y estamos hablando de importancia social, temas actuales, ¿qué es tema que nos aqueja ahora? Pongámoslo, por ejemplo, el coronavirus, o el COVID-19, como se llama. ¿Qué es lo que vamos a escribir sobre el COVID-19? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué hace referencia a con qué objetivo? ¿Con qué objetivo vamos a escribir el siguiente ensayo o el siguiente texto? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿A quién le interesa lo que vamos a escribir? ¿A qué tipo de personas vamos a llegar con nuestro escrito? ¿A qué lector es el que llegará a nuestro ensayo? Y por último, pues en qué tipo de texto. Lo decíamos, un texto normal, de pronto por allá un ensayo argumentativo, una noticia, un ensayo informativo, bueno, una reseña, lo que ustedes quieran lo pueden hacer, tomando este tipo de situaciones.
Hay que recordarles que este tema se encuentra en las páginas 124 hasta la página 126. Así que les aconsejo tomar sus libros o sus textos de materia para que puedan seguir y de esta forma puedan ir retroalimentando ustedes también dentro del tema. Decíamos que la escritura es un proceso libre, cualquiera lo puede hacer, pero hay que seguir algunas reglas para escribir con calidad, o para que nuestro escrito sea por lo menos de calidad. Entonces, para llegar a esto, habíamos dicho que tenemos que planificar, buscar el tema. Hay que observar también el enfoque que le vamos a dar a esa situación o al tema. ¿Qué enfoque? ¿Desde qué perspectiva lo vamos a tener nosotros a este tema? Y por último, y me parece que esto es lo más importante, elaborar un primer borrador. Repito nuevamente, hay algunas personas o algunos estudiantes que quieren evitar el borrador y simplemente van directo a lo que están escribiendo sin ir observando y sin llegar luego a la revisión y todo lo demás. No, estimados estudiantes, siempre hay que tener un primer borrador para poder hacer algunas correcciones que necesitemos. Dentro de las técnicas de revisión, tenemos primeramente el contenido. Vamos a revisar el contenido, ya luego de haber elaborado un primer borrador. ¿Qué es la revisión del contenido? En la revisión del contenido vamos a preguntarnos, ¿qué se ha dicho? ¿Qué hemos dicho del tema? ¿Qué es lo que hemos investigado? ¿Qué hemos propuesto dentro de ese tema? ¿Qué hemos dicho dentro del contenido? Ya pusimos lo que era el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nos preguntamos también aquí, ¿es adecuado lo que estamos escribiendo para cierto tipo de personas? ¿Es adecuado? Y de aquí nos sale la pregunta. ¿La información que hemos obtenido se ajusta al tema? En esta parte hay que tener bastante cuidado, sobre todo en la pregunta si es o no adecuado lo que vamos a escribir. Hay que tener bastante cuidado, pues, en el momento de escribir, en no herir sensibilidades, en el que no esté dedicado a cierto grupo de personas, el que no esté dedicado pues o que no denigre cierto tipo de pensamientos, religiones, razas y todo lo demás. Entonces, en esto sí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que revisar si este contenido es adecuado para nuestro receptor o para la mayoría de receptores. En cuanto a la estructura, en la estructura nosotros vamos a ponernos atentos a preguntarnos en qué orden lo hemos dicho. ¿Está muy bien estructurado? ¿Comenzamos con introducción, comenzamos con el desarrollo y terminamos con conclusión? ¿O iniciamos con el desarrollo y luego vamos a introducción y luego vamos a conclusión o vamos a conclusión primero? No. Vamos a observar y a revisar la estructura. Si de pronto las ideas fluyen normalmente, si es entendible sobre todo, si nosotros lo podemos entender, si es que podrá entender el lector lo que hemos escrito, cada uno de los párrafos, si es que hay los enlaces adecuados para que no se pierda el hilo de nuestra escritura, entonces todo esto también vamos a revisar en lo que es la estructura. Y el estilo, como la palabra lo dice, pues el estilo, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Cómo lo he dicho? Está muy bien propuesto el tema desde mi punto de vista. Está claro, está comprensible y hay que evitar bastante lo que es la redundancia. Por eso, estimados estudiantes, hay que elaborar este primer borrador. Muy bien, a medida que nosotros vamos revisando ya el borrador, nosotros nos vamos a dar cuenta de algunas cosas, de algunas situaciones. ¿Quién no ha escrito algo en algún momento? Les pongo solamente un ejemplo. ¿Quién no ha escrito o no ha querido escribir un poema? En el momento cuando vamos a escribir un poema, nosotros volvemos a revisar y lo vemos si ahí está mal una palabra, si se repite alguna palabra y todo lo demás. Entonces, ahí vamos a iniciar. Añadir datos interesantes. Lo leemos en la revisión y añadimos datos interesantes que de pronto se nos quedaron y nos parecen que sean importantes para la escritura de este texto. Selecciona palabras adecuadas. Por ahí vamos a observar que una palabra no está muy bien dicha o que esa palabra no encaja dentro del contexto. ¿Qué podemos hacer? Seleccionemos otra palabra. Busquemos por ahí un sinónimo para
cambiar de pronto por allá el enfoque que le estamos dando a nuestro texto. Evita la redundancia, importantísimo. Vuelvo y repito, a veces por evitar el borrador nos dirigimos de inmediato a la escritura y no revisamos y nos damos cuenta al último que hay palabras que se repiten a cada instante y estamos redundando. Por eso hay que evitar la redundancia. Luego, por último, pues hay que leer varias veces y corregir. Corregir mediante el diccionario. Siempre tenemos un diccionario en la casa. Si hay alguna palabra de la cual tengamos curiosidad de cómo se escribe o no sepamos cómo se escribe, prácticamente pues ahí nos puede ayudar bastante lo que es el diccionario. Por último, también podemos marcar con esfero de otro color todos los errores que hemos cometido para ya estar listos en lo que es la redacción propia dentro de Word, que es una de las herramientas principales que manejamos en nuestro medio. Ya que hablamos de Word, hablamos de un corrector ortográfico, ¿sí? El corrector ortográfico dentro de Word, ya lo conocen muchos, ustedes ya lo conocen, lo han visto. Nos ponemos a escribir el texto y prácticamente se pinta o se subraya aquella palabra que está mal dicha, ¿sí? Lo único que nosotros debemos tener cuidado, que este Word solamente pues reconoce al diccionario interno que ellos tienen, el diccionario que ellos manejan. Entonces, de seguro que van a haber palabras que para nosotros están muy bien, pero Word no va a reconocer esa palabra, pues y le va a dar error. Así que si estamos seguros de que hemos escrito, por más que salga subrayado, pues sabremos que está muy bien. Así que pues, este es el corrector ortográfico. Por último, vamos a hablar de los aspectos formales de presentación. ¿Cuáles son los aspectos formales de presentación? Ya si hablamos de formalidad, es la forma como vamos a escribir y vamos a presentar al profesor, o vamos a presentar al público, o vamos a publicar dentro de un medio nuestro escrito. Aspectos formales como, por ejemplo, normalmente nosotros escribimos en el tamaño de A4, lo hacemos siempre. Los márgenes y las sangrías deben estar muy bien direccionados, sobre todo pues escuchando la forma que el profesor o alguna persona lo ha pedido o lo ha necesitado. El tipo de letra que también nos han solicitado, pues para mandarlo por escrito. Y por último, resaltar palabras. Esto también es importante, resaltar palabras. En el momento en que nosotros queremos poner un pie de página, cuando buscamos un pie de página, nosotros podemos subrayar o cambiar de color las palabras. Y sabemos que de inmediato esta palabra tiene una explicación aparte, en pie de página, o simplemente si damos un clic, de acuerdo a las opciones, si damos un clic en el momento que encontramos una palabra que esté en negrita o una palabra que esté subrayada, sabemos que hay una explicación adicional. Entonces hay que tomar bastante cuidado pues, en lo que es este tema de las técnicas de revisión. Estimados estudiantes, nuevamente comentarles y decirles a ustedes que hay que tomar mucho en cuenta los trabajos que estamos realizando en este momento. Evitar las faltas ortográficas, eso es muy importante con los correctores ortográficos que nos propone Word, con el diccionario. Tener la facilidad de añadir datos interesantes, de palabras adecuadas, pero sobre todo quiero resaltar el tema principal de esto, si es o no es adecuado, cuando de pronto nos inviten a escribir un ensayo argumentativo sobre algún tema. ¿Es o no es adecuado? Pongámonos a pensar en primer lugar y luego pues lo podemos publicar. Nada más, mis estimados estudiantes, espero que la clase les haya servido. Luego de esto pues les voy a dejar la tarea, y la tarea que se encuentra aquí y que ustedes lo pueden observar. La tarea que le vamos a dejar es escribir un ensayo argumentativo siguiendo los pasos de la página 127. El tema va a ser totalmente libre. Ustedes van a ver si es que quieren escribir sobre el coronavirus, van a ver si es que quieren escribir sobre cualquier tipo de situaciones que ustedes deseen. Pero tomando en cuenta, escúchalo bien, tanto los consejos que acabo de entregar como también siguiendo los pasos de la página 127.
Recordemos, estimados estudiantes, que este trabajo, aparte de esta grabación de video, también lo vamos a subir al Educay. Lo voy a mandar también y lo voy a compartir ya en unos minutos a través del grupo de WhatsApp del curso. Este trabajo será presentado hasta el día viernes, ¿sí? Hasta este próximo día viernes yo voy a estar esperando pues el trabajo que me lo va a llegar a través de redes sociales. O incluso pues ya les voy a dejar también en el grupo el email a donde me pueden hacer llegar los trabajos. No es más, estimados estudiantes, espero que todos estén tomando en cuenta las normas de salud que nos han propuesto los expertos en estos días tan difíciles. Solamente cuidarnos y que el Señor los bendiga. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.